educación ha tenido lamentablemente que vivir, sobre todo afectando a los dominicanos y dominicanas. Pero gracias a Dios tenemos personas que les duele bastante y que nos dan información para generar cambios. Por eso vamos a conversar en esta tarde con el profesor Juan Valdés, quien es presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa y director ejecutivo del Observatorio Educativo. Pues Juan pide explicaciones. Todos pedimos y agradecemos que él lo haga con énfasis ante la adjudicación rápida y misteriosa de 803 millones de pesos para la fabricación de aulas móviles, buscando suplir carencias de escuelas públicas. Vamos a hablar de esto y de varias cosas más que fuera del aire estuvimos conversando y que entiendo que son de gran interés para todos ustedes. Juan, gracias. Qué bueno que estás con nosotros aquí. Muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes. Y lamentable que no estemos hablando de cosas positivas y de cosas buenas que pudieran estar sucediendo. Yo he sentido desde hace muchos años que definitivamente no es una prioridad la educación. Y yo tengo mis teorías de conspiración, de que a veces el gobierno prefiere una gente que no sea tan preparada, gente que no entienda, gente que no pueda analizar y sacar un criterio personal respecto a eso. Entonces, cuando tú tienes una población así, se maneja más fácil. 803 Pero yo creo que millones. por lo menos lo positivo es que ahora los medios, sí es muy positivo, están involucrados en saber los detalles de por qué fracasa la educación dominicana, que es algo que no es nuevo, que es histórico, que es sistémico y es estructural. Nosotros desde la creación de la Ley 6697 de Educación, concebimos en los artículos 58 y 59 13 factores ligados a la calidad de la educación. Y si ustedes quieren entender por qué fracasa el sistema educativo dominicano, hay que entender cuáles son esos 13 factores que inciden en la calidad educativa. Desgraciadamente, en este momento de la historia, a pesar de que estamos en la era digital, en la era del conocimiento, en la era de la inteligencia artificial, en la era de la globalización y la interconexión global, la República Dominicana tiene el peor sistema educativo de América Latina. Lo demuestran las pruebas diagnósticas de la República Dominicana en tercer y sexto grado, lo demuestran las pruebas nacionales y un sinnúmero de pruebas internacionales que lamentablemente exhiben que en ciencias, matemáticas, comprensión lectora y destrezas blandas, que son las destrezas del siglo XXI, nuestro país está en el último lugar de América Latina y en quizás los 3 últimos lugares del mundo. Y uno se pregunta, ¿cómo después de más de 2 billones, y 2 billones es 2 millones de millones. El 4%. De 4% en más de una década, hoy tenemos un peor sistema educativo. ¿Qué ha pasado? Bueno, han pasado muchas cosas, pero el primer problema que tenemos hoy en la educación pública es la gestión. No tenemos autoridades competentes ni autoridades expertas. Y cuando hablamos de que en este país tenemos un sistema educativo fundamentado en un enfoque por competencias, una competencia es saber, saber hacer, saber ser y saber convivir. Cuando tú evalúas a los funcionarios que dirigen la educación dominicana, no cumplen con los criterios de lo que es ser competente. Quizás saben algo de educación, pero no saben hacer, no saben ser y no saben convivir. Pueden tener una de esas destrezas, pero lo que es un funcionario público competente como lo requiere la Ley 4108 de Función Pública, no lo tenemos en el Ministerio de Educación. El primer problema es la impericia. Tenemos funcionarios públicos sin la experiencia y las competencias necesarias para dirigir la educación dominicana. No entienden el problema para empezar. ¿Y cuáles son esos? Vamos a resumirlos antes de entrar con los 803 millones que son todo el mundo... 831. 31 millones que todo el mundo se pregunta, más otros temas de uniformes y de libros de escolares. Texto y de cobertura. ¿Cuáles son los problemas que tú entiendes neurálgicos que han recorrido los años y que no logramos superar? Empiezo con lo que se define como calidad educativa. El sistema educativo dominicano se enfoca en lo que se conoce como un paradigma complejo, ecosistémico e integral. Esto quiere decir que un niño con ir a la escuela no tiene garantizada la educación. El niño comienza a las 7 de la mañana, llega a la escuela a las 7:45. El niño es recibido con un desayuno escolar que es un pan de agua, con un cuartillo de leche, o una masita, como le dicen en República Dominicana, o un bizcochito, que no tiene ni los contendientes. Eso es para quitarle el hambre, básicamente. Y ni esto, porque es que ahí voy. En términos, o sea,
el cerebro de un niño, el cerebro de un ser humano necesita nutrientes. La nutrición es vital para lograr el aprendizaje. Los procesos cognitivos que conducen a experiencias significativas de aprendizaje no se dan con la desnutrición. La nutrición del ser humano es vital para que el cerebro pueda hacer su función y el sistema cognitivo pueda realmente funcionar como debe. Entonces los niños comienzan mal alimentados. Pero el niño va a un espacio que por diseño debería ser de 54 metros cuadrados, que es un aula. El manual de construcciones escolares originalmente concebía un espacio de este tipo. Ahí no debe haber más de 30 niños, pero tienen 40, 45, 50 niños. Ya eso hace casi imposible que tanto el niño como el docente pueda tener experiencias significativas de aprendizaje. El medio ambiente en que el niño se desenvuelve dentro del mundo que es el aula, por diseño, no es el que se requiere, ni es el que requiere el diseño curricular dominicano, que tiene muchas aspiraciones, pero no tiene ambientes conducentes al aprendizaje. En términos de lo que es la infraestructura escolar, es otro gran problema. Ni la ventilación, ni la iluminación, ni el mobiliario son los adecuados para un país como la República Dominicana tropical. Cuando entremos ahorita en el tema de las aulas móviles, el problema no es solamente el dinero, sino también su diseño. Entonces el niño, comenzando ni con la alimentación, ni con el medio ambiente donde él va a estudiar, tiene lo que requiere. A eso tú le sumas el tema de los medios y recursos para el aprendizaje. Los niños no tienen los libros de texto adecuados. No. Acá, en un afán de hacer un negocio y beneficiar a un sector intelectual universitario, el exministro Ángel Hernández decidió, de repente, hacer nuevos libros de texto a pesar de que tenía millones en almacén aprobados y validados, y entonces con una promesa falsa de que este país iba a ahorrar miles de millones de pesos y que iba a tener mejores libros. Hoy tenemos peores libros probados. Yo fui el evaluador del libro de tercero de primaria en matemáticas y yo le encontré más de 600 errores. No, pero y pueden entrar a mi página de YouTube, profesor Juan Valdés, y ahí van a encontrar como yo definí hace unos meses, un año, uno por uno los errores. Entonces así tienes a nivel nacional. Entonces los niños no tienen ni el ambiente ni los materiales. A pesar de que hoy estamos en la era digital, en la era de la inteligencia artificial, hoy el 93% de los niños que van a escuelas públicas no tienen un computador, no tienen un dispositivo digital. Y tú tienes que solamente el 14% de estos niños tiene acceso a Internet. O sea que no pueden realmente hacer nada dentro de lo que es la educación moderna. Pero ¿cómo es posible, Juan, perdóname la interrupción? Yo estaba recién, hace pocos días, estaba viendo un video sobre, creo que la tercera o cuarta promoción que se gradúa, ya de carreras técnicas inclusive, de la fundación de Cigar Family Charitable Foundation. Esto es en Bonao. Y esto es algo privado, una fundación que varias familias de personas que hacen cigarros en República Dominicana ha hecho para beneficiar a las personas de la comunidad, personas inclusive hijos de los que trabajan con ellos, etcétera. ¿Cómo es posible que un plan como esto, singular y aparte de todo lo que tenga que ver, pueda tener un mejor engranaje y mejor armadura que lo que hay en el gobierno? Eso es inequidad, es injusticia social. Yo dirijo el St. Lawrence International School. Y yo soy acreditador internacional de centros bilingües internacionales. También presido lo que es Dominican Republic TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana. Y tú te preguntas, pero ¿cómo es que aquí un grupito selecto de este país tiene derecho a educación como esa que tú defines? Por ejemplo, los centros bilingües como el mío tienen todos los estándares internacionales que tienen que cumplir con garantías básicas de calidad para un niño, de espacios, de docentes, de materiales. Esto es un derecho. Estamos hablando de un derecho. La educación es un derecho. La Constitución Dominicana le da a todos los niños de este país, a partir de los 45 días de edad, el derecho constitucional a una educación de calidad. Eso aquí no está garantizado. O sea, el dominicano hoy no tiene ninguna garantía de educación cualitativa. Y te lo dice que las mismas cifras oficiales. Ustedes entran al portal de estadísticas del Ministerio de Educación y van a lo que son los controles y las estadísticas históricas, y hoy los indicadores de eficiencia interna del ministerio son los más bajos de los últimos 6 años. Hoy tenemos en la escuela pública menos cobertura que en el año 2019. Hoy tú tienes más de 500,000 de niños que se quedan fuera de la escuela por la falta de aulas. Pero volviendo al tema de la calidad que usted preguntaba, enfocándonos por ahí. Usted tiene el tema de que el niño ni tiene la alimentación adecuada, ni tiene el medio ambiente adecuado, ni tiene los libros de texto adecuados, ni tiene la tecnología. Inclusive, aquí tú tienes asignaturas como ciencias naturales. Y aquí, en este momento, para que lo sepa el pueblo,
están sometiendo a más de 120,000 docentes a la jornada de capacitación de verano, que son 20 días que toma el Ministerio de Educación para entrenar a los docentes y prepararlos para el inicio del año escolar. Y ellos los están entrenando en lo que es el enfoque STEM, Science, Technology, Engineering, Arts and Math. Se supone que los profesores van a poder utilizar un enfoque de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Pero, señores, en este país, el 72% de las escuelas públicas no tiene laboratorios de ciencias. Claro, ¿con qué recursos van a tener el conocimiento, pero con qué recursos? Hablaste de las ciencias naturales en un laboratorio de ciencias. Claro, hablaste de los libros de texto y mencionaste que 13 millones de libros estarán ausentes, que no van a estar listos, obviamente, por esta situación de intereses. Que van a estar en enero los libros, bueno, o sea, que los niños van a durar 4 meses. Mitad de año. Mitad de año sin algunos libros escolares. Yo les invito a ustedes y al pueblo dominicano a que entren al portal de compras dominicanas y al portal de compras del Ministerio de Educación y van a encontrar un proceso de compras por más de 1,000 millones de pesos para imprimir más de 13 millones de libros que hacen falta en las escuelas públicas. Y todavía hoy eso está en proceso de adjudicación, no de inicio, ¿no? Y la adjudicación se va a hacer a mediados de septiembre. Y hay que ver si los libros están corregidos, los errores que tú mencionabas. Los errores no están corregidos. O sea, que se van a publicar con los errores originales. Es una estupidez, perdónenme, en este país, gastar miles de millones de pesos en libros mal hechos y peor, que aquí tengamos que esperar por meses después de iniciar el año escolar para que los niños tengan libros en la escuela. Y estamos hablando de 13 millones de libros. Señores, es que aquí, perdónenme, tenemos a un grupo de incompetentes dirigiendo la educación dominicana, porque es que tú tienes miles. El presupuesto de este año de educación, que por cierto, debo informarles que están violando la ley de presupuesto y la ley general de educación, el gobierno dominicano no está asignando el 4% a la educación. Este año está asignando el 3.82%. O sea que hay 15,000 millones que le quitaron al presupuesto de las escuelas públicas y solamente les asignaron 309,000 millones este año en lugar de los 324,000 que deberían tener. Entonces, ¿y las aulas entonces, estas aulas móviles improvisadas que se están... Querida. Vamos a hablar de ello porque hay un déficit de espacio y hay un déficit también de matrículas para los niños. Cuéntame un poquito de estas aulas móviles. Hoy en día las aulas móviles publicaron su proceso de adquisición el día 29 de julio. Sin embargo, el proceso que están utilizando para comprarlas es un proceso de urgencia, lo cual está prohibido en la ley de compras y contrataciones. Pero antes de entrar en eso, ese proceso, esa autorización, se firmó el día 30. ¿Cómo tú comienzas un proceso el día 29 si es el día 30 que tú autorizas la compra? O sea, empezaron el proceso sin contar ni siquiera con una autorización, de una compra de urgencia, lo cual es una irregularidad. Encima de eso, la ley de compras y contrataciones no acepta como una compra de urgencia las que tienen que ver con tu falta de planificación y ejecución. Al día de hoy, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Infraestructura Escolar, de los 11,200 millones que tiene asignado a construcciones escolares, no ha ejecutado ni el 7%. 625 millones de 11,200 es lo que ha ejecutado. Eso te dice que el 93% del presupuesto de infraestructura escolar a este momento no se ha ejecutado y solo faltan 4 meses para terminar el año fiscal. Y solo faltan hoy 11 días para iniciar el año escolar. O sea que ellos, las 1,200 aulas que debieron tener listas para este año, muy difícilmente las logren. Y para iniciar el año escolar es peor. ¿Y las móviles? Pero con las aulas móviles la cosa es más seria, porque primero, las investigaciones educativas en este país demuestran que esas aulas no son las adecuadas por su dimensión y sus materiales. Lo primero es que no son aulas móviles, son aulas ensamblables. Ellos hacen un piso de concreto y alrededor de este piso ellos básicamente ensamblan las paredes, la puerta y un techo. O sea, que no se mueven para ninguna parte. Móviles no tienen nada. No son aulas móviles. No, eran móviles hasta que llegaban ahí. Como es una compra y una decisión improvisada, ocupan espacios que por diseño deben ser para la recreación y la educación del niño en la escuela, porque la escuela no es un salón de clases. O sea, que están ocupando espacios también que ya por diseño curricular afectan el desempeño
del niño, de la educación y del maestro. Y vi el diseño, no tenía ventilación adecuada. No. O sea, que es un horno que van a estar los Me preguntaba alguien, Juan, ¿y tienen aire acondicionado? No, lo que tienen son abanicos de pared, porque hasta por su diseño, el techo es triangular, no pueden tener la mayoría de esos abanicos grandes. Entonces, primero es una compra ilegal. Segundo, es un lugar que no es realmente adecuado. Son ambientes inhóspitos para los niños. Y tercero, desgraciadamente, es solo producto de la improvisación. Y tú yo no entiendo algo. Me llama mucho la atención ahora que usted hace esa pregunta. Pero ¿cómo si en 7 meses, en 8 meses, no han ejecutado más de 625 millones? Van a ejecutar 831 millones en aulas móviles en 4 meses. O sea, esto no tiene sentido por ningún lado. Y lo que no tiene sentido es que si hacen un censo donde ya tienen una proyección de cuántos niños van a ir a una escuela pública por las zonas en que viven, ¿verdad? Ya tú dices, bueno, tenemos que proyectarnos a tal necesidad de infraestructura, tal necesidad de cuerpo profesoral y demás, o sea, de materiales. Dejar las cosas, como tú dices, mal planificadas para último, eso es un desastre. También hablan un poco de los uniformes escolares. Bueno, ahora acaba de declarar el director de Bienestar Estudiantil que el 40% de los niños se va a quedar sin estos porque las compras fueron canceladas por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, pero no es la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas el culpable de esto. El culpable es el INAVIA y su director, que ya tiene decenas de denuncias y de documentales y reportajes que demuestran las irregularidades en un instituto que, escuchen cómo se llama, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. O sea, ahí el INAVIA es el niño el mayor afectado, más que todo. Pero es que el 4% para la educación se ha convertido en un botín de grupos de intereses y de aves de paso que pululan en el Ministerio de Educación por cierto tiempo. Y desgraciadamente al final la gente se pregunta ¿por qué tenemos el peor sistema educativo de toda América Latina? Y ahí está la explicación. El problema no son los niños, ni las familias, ni los docentes. Los docentes de este país son superhombres, son supermujeres. Porque ir a trabajar en esos ambientes durante 8 horas al día, eso es frustrante. El docente debe tener una vocación innata para esta profesión. Sin embargo, el medio ambiente tiene mucho que ver. Todas las teorías de la conducta humana y del aprendizaje, más allá de lo intrínseco, está lo extrínseco. Están esos factores exógenos a lo que es la voluntad del maestro. Es el medio ambiente que los rodea. Y así los niños, mira, sin motivación no hay aprendizaje. Pero tú lo puedes ver, Valdés, mira, la infraestructura, carencia de materiales tecnológicos para la ciencia, para la modernidad, falta de baños higienizados. Ay, higiene, mija. O sea, el calor, falta de climatización. ¿Quién estudia con un calor que te estás abrumando? Se marea la gente. O sea, es algo realmente preocupante. Te pregunto para ir finalizando. ¿Desde hace cuánto tú crees que este tema de educación, porque hemos visto como un declive, como que la cosa ha empeorado o ha mejorado? No, ¿Cómo lo los pasados tú? 4 años la educación dominicana ha tenido su peor crisis de este siglo. Todos los indicadores de eficiencia interna del mismo Ministerio de Educación y las cifras oficiales, sin ningún otro estudio, tú revisas las cifras oficiales del Ministerio de Educación y estamos en una crisis institucional, en una crisis de aprendizaje, y también una crisis hasta motivacional, porque es que desmoralizan, desenergizan y desmotivan a la clase docente y a los niños. El requisito fundamental para aprender es querer aprender. Claro. Y esto no es simplemente intrínseco. O sea, tiene que haber factores exógenos y extrínsecos, externos, que atraigan y que motiven a los niños. En este país, por ejemplo, el sector privado, la educación privada, solo existe en realidad por ese tipo de cosas. Porque la educación privada es un servicio, pero la educación pública es un derecho. Un derecho que en este país se le está negando a más de 2 millones de niños y algo peor, los que no pueden ingresar. El último estudio que hizo acá la Oficina Nacional de Estadísticas, titulado Situación de la Primera Infancia en la República Dominicana, de mayo de este año, te revela que tú tienes a más de 700,000 niños dominicanos que se quedan fuera de la escuela, que no pueden entrar a la escuela en edad escolar por la falta de aulas. Ningún otro país de América Latina tiene una proporción tan alta como esta. Entonces, yo hago un llamado al presidente de la República, a todo el gobierno dominicano, a que por respeto a la Constitución dominicana, a la Constitución de este país y al derecho de cada dominicano,
nos garantice un personal competente al frente del Ministerio de Educación. Porque aquí no hace falta dinero. El 4% tiene una subejecución presupuestaria en los pasados 4 años de 46,000 millones de pesos que no se gastaron por incompetencia de sus funcionarios. ¿Cuál es la solución? Ustedes me preguntan. Nombrar a un gabinete competente al frente del Ministerio de Educación. Tenemos los fondos, la legislación, los docentes. Aquí hay 45,000 docentes más que lo que necesita el país. O sea que aquí el déficit que tenemos es de competencia en la gestión pública, sobre todo en el área de educación. Gracias, Juan. Interesante, Juan, sí. Y que no tenga intereses encontrados. De eso es lo que más no hay. Tenga intereses Tú tienes un Consejo Nacional de Educación con gente que es contratista del Ministerio de Educación y a la vez proveedor del Ministerio. Eso debiese prohibirse en cualquier nivel en el Estado, que tengan intereses o que estén involucrados en el sector. Eso debe estar prohibido por ley. Gracias, Juan Valdés, con nosotros, presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa y el Ejecutivo Observador del Observatorio Educativo. Juan, gracias. Gracias por hacerte eco y por ayudarnos, ¿verdad?, a la sociedad a saber para poder reclamar. Claro. Bueno, con el tiempo nos vamos a un corte.